Voy a intentar hacer una guía rápida sobre el cazador fantasma. Bueno, cazador nocturno, como se llame. Em, Como saben, la noche de sangre dura 30 minutos. Ya pasaron casi 9 minutos ya. Y aún tengo tiempo para activar la habilidad. Yo sí recomiendo activarlo lo más tarde posible, ya que solo se puede activar los primeros 10 minutos de haber iniciado la noche de sangre. Luego se bloqueará. Y tenemos aquí la habilidad. Tiene un enfriamiento de 3 días, o sea, cada 3 días puedes jugar este modo. Y básicamente es huir, ¿no? Solo los que son top ballenas pueden darse el lujo de perseguir a otros, porque estarían seguros de que tienen muy pocos rivales, ¿no? Y tienen muchos que son más débiles que ellos, pero si eres débil, la mayoría va a venir a por ti. Lo bueno es que no puedes saber el nivel de nadie. Así solamente viendo, todos tenemos esta misma apariencia, estamos con modo desconocido y solamente cuando te exploran y tienes tropas en muralla van a saber el poder de tu escuadrón. Si no pasa eso, entonces estás a salvo. También es útil haberle dado a las profesiones las habilidades que te dan Cazador de la Noche, y también hay uno que es para teletransportarte varias veces. Lo voy a mostrar aquí rápido porque tengo que estar atento yo para moverme. Aquí está. Solo les recomendaría activar estos dos, el reubicación y cazador de la noche. Eso te da como cargas extra que podrás usar para moverte con cada minuto que pase hacia cualquier zona, ¿no? Sirve para escapar. Y también tienes para moverte entre distintos servidores. Porque sí, cada vez pasa el tiempo y se van eliminando servidores y tú tienes que moverte para estar a salvo, ¿no? Ahorita sigo a salvo porque no tocó mi servidor entre los que ya no se va a jugar. Entonces, en cada servidor hay gente que eligió ser cazador justo ahora. Obviamente no todos vamos a elegir al mismo tiempo. Y pues ya nos toca sobrevivir a cada uno, ¿no? Todos van a estar corriendo de aquí para allá. Por el momento me quedaría en mi colmena. Es un sitio seguro hasta que vea un cazador acercarse, ¿no? Acá no se puede redirigir, ¿no? De una baldosa a una base a atacar, ¿no? Esos son ataques directos. Entonces es difícil que haya un ataque sorpresa. Siempre vas a estar avisado. Claro que si un cazador se posa cerca tuyo, así como digamos este fuera un cazador, su trayecto va a ser corto a atacarte, ¿no? No vas a tener tiempo casi a escapar. Tendrías que ser muy veloz. Por eso sí recomiendo encerrarte entre bases, para que tengas 5 segundos de aviso, ¿no? Para en lo que está llegando la tropa del enemigo, para que tú puedas escapar y moverte a otro lado. Y también haciendo zoom puedes ver a otros cazadores. Acá por ejemplo hay, puede ser de mi servidor, puede ser de otro servidor ya que haya venido a esconderse aquí. Solo cazadores aliados serían los de mi alianza. Otros cazadores enemigos serían de otras alianzas de mi servidor o también de otros servidores jugadores. Entonces casi no va a haber aliados. Hoy por ejemplo ninguno de mis aliados, ahí está, acá tengo un aliado que también activo, el cazador de la noche. Como ven no sale el nombre. Ahora, ¿qué son estas tres cositas aquí? Estas son como nuestras vidas. Vamos a ver. Quiero solamente poner. Ah, ya, sí, ya son estas. Más fuerte que yo. Entonces yo me muevo nomás. Yo solo me muevo. Bueno, estas tres cositas son como nuestras vidas. Cada ataque exitoso podemos reducir el de un enemigo, ¿no? Y si nos atacan lo mismo, perdemos uno. Cuando perdamos los tres, salimos del juego. Si tú tienes vidas incompletas, ¿no? Puedes robar atacando exitosamente a otro. Ahora tengo que ver y tengo que estar atento, como dije, ¿no? Escaparme. Ya le vi al otro su fuerza explorando y sé que tiene escuadrones de 60 millones. Yo no tengo nada que hacer ahí. Cada tanto se va a ir eliminando servidores. 2 están por desaparecer a 1 minuto y medio. Y al final solo va a quedar uno. Y todos nos vamos a tener que mover. Así que ahí está. Está atacando al otro. Se escapó Melio, creo. Ah, no, lo mataron. Creo que era este, ¿no? Le atacaron. Con que te ataquen 3 veces se te quitan ya toda tu vida. No reacciona a tiempo. Un huequito entre bases o algo que me sirva de muralla. Solamente para tener más tiempo de escapar si es que viene alguien. Acá por ejemplo. Pero ya solo si me ataca. No quiero agotar mis teletransportes y todavía faltan 15 minutos.
Entonces puede que en algún momento alguien quiera perseguirme y voy a tener que moverme cada rato. Acá también hay información de cuántos cazadores hay en cada servidor. Acá dice, nos dice cuántos ya hay restantes y cuántos han sido ya eliminados, ¿no? Mientras tengan una vida de las 3, todavía siguen en el juego. Y ese jugador también puede recuperar vidas robando de otros, si es que lo logra, claro. Lo ideal es no perder ni una vida, porque la gente fuerte intenta buscar a los que tienen vidas incompletas o están quemados, ¿no? Asumen que si son quemados o tienen vidas incompletas es que son débiles. Entonces, es más probable que te elijan a ti para perseguir a que alguien que tiene todas sus vidas completas. Ahora, si te vas a un servidor que está por desaparecer con el teletransporte de temporada, funciona igual. Va a tener 5 minutos de enfriamiento y vas a quedar atrapado. No vas a lograr salir a tiempo. Eso también hay que fijarse en qué servidor desaparece y no moverte ahí cuando no te va a alcanzar luego para salir de ahí, ¿no? Hay un cazador también y está incompleto, ¿no? Está con una vida. Vamos a ver qué tiene. Huyen al ser explorados. No recomiendo eso hacerlo. A veces solamente te exploran para hacerte huir cerca y hacerte gastar transportes. Se te van a acabar antes a ti que al otro los transportes. Solo recomendaría moverte cuando ya ves el avance de una tropa. Aquí me gusta. Wow, me dieron un ataque igual. Solo me queda una vida y queda 6 minutos. Ya tengo premio ya por sobrevivir hace rato, pero quiero terminar hasta el final. Este puede ser otro sitio ideal donde refugiarme. El servidor está bloqueado, dice. No, este va a desaparecer, ¿no? Y tengo que salir aquí ya. Me olvidé del aviso. Qué pendejo. A ver aquí. Buscar en este modo sería más sencillo porque me avisa inmediatamente. Así. Si me atacan, no tengo de otra porque hacer zoom, como ya me pasó antes, pues no te alerta inmediatamente de los ataques. Me está persiguiendo alguien y yo haciendo todo lo posible para buscar un sitio mientras me mantengo alerta. Él querrá que agote todos mis teletransportes y matarme, pero tengo que sobrevivir. Me quedan 9, dice, ¿no? Porque la habilidad de profesión me daba bastantes vidas. Quedan 9 sobrevivientes. ¿Será el mismo? ¿Serán distintos que me están viendo con una sola vida? Soy ahorita como una víctima en el mar, ¿no? Acechado por tiburones que huelen la sangre. Pero bueno, ya va a acabar el evento. Y sobreviví. Quedé 9. Supongo que cuenta la vida, número de bajas, todo eso. Y este monito estaba de cazador. Entonces recompensa ahí por haber sobrevivido. Y la posición que quedaste, ¿no? Si aguantas 7 minutos para arriba tienes este premio también. Así que no es necesario también estar todo el rato como yo. Pero si quieres maximizar tus recompensas, pues ya sabes. Esta temporada se trata de conseguir muchas cartas y quedarte con las mejores.
y eso es lo que te va a fortalecer. Por eso recomiendo activar este evento, seas débil o no, ten estabilidad desde la rama de profesiones. Esta carta es la que puede darme más posiblemente. A ver, no está tan buena, pero bueno, sirven de comida. Al final va a servir para subir experiencia otras cartas que tenga. Ya puedo volver. Lo bueno es que también, si te mueves, pues dejas una marca aquí y es tu posición, ¿no? De aquí salí y aquí vuelvo. Listo, esperar 3 días nuevamente para jugarlo. Eso sería todo. Nos vemos.